Escuche bien. Antes de iniciar, sí me gustaría que me compartieran si se escucha claro mi Mau. Fuerte y claro, Doc. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar. Es un tema el que me pidieron, y bueno, lo quiero compartir con ustedes por muchos conocidos, y es referente a la inflamación que se da dentro de nuestro cuerpo y que puede ser de diferentes maneras. Pero déjenme empezar para compartir mi pantalla y vámonos. Eh, Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y que no sea con tanto término médico. Pero bueno, en este caso, únicamente comentarles esta parte, ¿no? De que sal de casa y sonríe. Me encanta esta frase: sal de casa y sonríe. Sonríe a los problemas, a los imprevistos, al mal tiempo y a las personas. Al final del día, quizá descubras que no cambió nada, pero tú habrás sonreído. ¿Ok? Para empezar, ¿qué es la inflamación? La definición como tal de inflamación es una respuesta del sistema inmunológico de un organismo al daño causado a sus células y tejidos vascularizados por patógenos que pueden ser de tipo bacteriano y por cualquier otro agresor de naturaleza bioquímica, perdón, química, biológica, física o mecánica, y no solamente por patógenos bacterianos, puede ser producido también, como sabemos, por virus o algún otro proceso que nos va, un golpe sencillamente que nos puede producir esa inflamación, nos crea una respuesta inmune a todo ese sistema. ¿Ok? Eh, tenemos un desencadenante, tenemos desencadenantes de tipo inflamatorio, o que nos van a desencadenar esta inflamación, que puede ser infección, lesión tisular, que es lo que les comentaba, sencillamente una cortada o un golpe, y estrés o disfunción celular, que ahorita tocamos un poco esos puntos, ¿ok? Pero estos tres, cualquiera de ellos nos van a llevar a un proceso de inflamación. Y esta inflamación, es, como decíamos, es una respuesta de nuestro organismo ante esa agresión o lesión. Y va a depender de la respuesta que tenga nuestro organismo para llegar a un final feliz, si lo vemos así, o a alguna otra situación que nos puede estar afectando o que nos va a dar mayor problema. El propósito fisiológico, por ejemplo, de la inflamación puede ser defender el organismo contra la infección, en este caso si fue un proceso infeccioso el que entró. Esta inflamación, lograr esa reparación, es una respuesta de reparación tisular, lograr reparar esa lesión que tuvimos en nuestros tejidos, y es también poder adaptarse al estrés y retornar al estado hemostático, a ese estado de equilibrio, ¿sí? Que esa es la parte de la tercera que estamos viendo aquí a nuestra. Déjenme sacar mi apuntador. Y bueno, ¿qué es la adaptación al estrés? Ahora, ¿qué pasa si esa inflamación que fue por defensa del organismo contra la infección, cuál va a ser el resultado de ella? Bueno, sencillamente entra a nuestro sistema inmunológico, producimos esa autoinmunidad. Ejemplo, las vacunas cuando no las aplicamos, a final de cuentas causan dolor, causan rubor, causan inflamación en el sitio de la aplicación. ¿Por qué? Porque está actuando nuestro sistema inmunológico para generar esa autoinmunidad. Ok, es un proceso normal. Puede haber una lesión inflamatoria tisular que no esté respondiendo adecuadamente nuestro organismo, y bueno, a final de cuentas queda esa lesioncita y está ahí marcada, ¿no? Puede haber procesos de sepsis, que a final de cuentas ya cuando empieza a haber secreción purulenta, sí, que hay ese acúmulo de bacterias, y que bueno, nos lleva a otras situaciones más adelante. Ahora, esa inflamación también, cuando es una lesión tisular, y si no funciona adecuadamente o hay algunas situaciones en nuestro organismo que no producen adecuadamente esa respuesta, puede haber fibrosis, que es una forma de reparación de nuestro cuerpo. Puede haber metaplasia o displasias, que es esa respuesta a esa reparación que no se llevó a cabo. O puede haber la formación de tumores, a final de cuentas, o a cáncer, ¿no? En esta parte, si nuestro cuerpo o seguimos lesionando, de alguna forma seguimos con esa lesión, sobre el mismo lugar, las células empiezan a responder de esa manera y terminan con este proceso: fibrosis, displasias o metaplasias y tumores. Y bueno, hablando de la otra parte, cuando hay estrés o hay una disfunción celular de nuestro cuerpo,
Si no se logra adaptar nuestro cuerpo y llegar a ese estado homeostático, pues obviamente hay una dishomeostasis o falla en la homeostasis y puede haber la aparición de enfermedades autoinflamatorias dentro de ellas. Por eso luego decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me duelen las articulaciones? Y me siguen doliendo, y me siguen doliendo, y se inflaman, y de pronto termino con un problema de artritis reumatoide. Bueno, fue porque nuestro cuerpo, en ese proceso de adaptación, terminó en una enfermedad de tipo antiinflamatorio por todo lo que se empezó a llevar a cabo dentro de nuestro organismo. Dice aquí que aunque dolorosa, y si es muy cierto, cada que nosotros nos golpeamos, nos duele, se produce la inflamación y es normalmente una respuesta reparadora. Es un proceso que implica un enorme gasto de energía metabólica para nosotros. Y en ocasiones transcurre hacia una situación crónica que suele dar lugar a una enfermedad degenerativa como artritis, que era lo que estábamos comentando, arteriosclerosis o incluso llegar al cáncer o otro proceso mayor, ¿no? Aquí dice que aunque suele acompañarse de una respuesta generalizada, que es una respuesta de fase aguda, que está caracterizada por un cuadro clínico pasajero de sensación de malestar, fiebre y modificación del perfil de las proteínas y de los leucocitos circulantes, en ocasiones, esta inflamación aguda local provoca una reacción orgánica generalizada, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ay, ¿en qué padecimiento actualmente se está dando esto? Pues el que está, no me gusta hablar que está de moda, sencillamente es el proceso que tenemos encima y esta pandemia es lo que nos ocasiona por una respuesta de nuestro sistema inmune, que todo esto nos va a llevar a inflamación y se crean círculos viciosos, ¿ok? Este síndrome, como estaba diciendo, manejándoles de respuesta inflamatoria sistémica, que a final de cuentas es una consecuencia de reacciones a modo de espiral, se siguen dando y se siguen dando, se siguen dando, sin control, crea una inflamación maligna de alguna manera, que esto va a conducir al fracaso funcional de nuestros diferentes órganos y sistemas. Colapsa nuestro sistema, por así decirlo, nuestro metabolismo. Es un fracaso multiorgánico y es donde empezamos con las fallas multiorgánicas. Empezamos con daño a nivel renal, daño a nivel hepático, ¿sí? Daño cerebral, daño a nivel de pulmón, etcétera. Al final de cuentas, los órganos principales. Y tras ello, después de este colapso metabólico, nos lleva a la muerte del individuo. Entonces, ¿qué es la parte importante que es muy importante la inflamación? Claro, porque es un proceso de respuesta a las agresiones. Pero también, si no se controla esa respuesta o logramos intervenir para disminuir esa inflamación, nos puede llevar a algo que es la muerte, ¿no? Y bueno, aquí en esta diapositiva que vemos, pues sencillamente nos marca de que tenemos inductores a esa respuesta que pueden ser exógenos, ¿sí? Que vienen de fuera, o puede ser endógenos que están dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, aquí no me detengo porque son varias cuestiones aquí que entran, pero a final de cuentas los exógenos pueden ser de tipo microbiano y no microbiano, ¿va? Los microbianos, pues obviamente virus, bacterias, hongos y todas las situaciones que nos pueden causar un proceso infeccioso. Y los no microbianos que tenemos los alergenos, que nos causan inflamación, ¿sí? Cuerpos extraños, nos picamos a final de cuentas con una espina o con algo y ese cuerpo extraño nos va a producir ese factor de inflamación y a final de cuentas se agregan bacterias y nos produce un proceso infeccioso, ¿no? Y más inflamación y más procesos. Compuestos tóxicos o hipoperfusión de nuestro cuerpo, a final de cuentas de nuestra circulación. Aquí entran precisamente problemas de microcirculación que van a llegar a esa hipoperfusión, no hay oxigenación adecuada y obviamente se empiezan a dar mayores procesos. Ejemplo, pie diabético, ¿sí? Úlceras varicosas o alguna otra situación que tengamos de ese tipo, ¿no? O, a final de cuentas, hipoperfusiones que pueden ser procesos ya infartos, si lo vemos de esa forma. Y los endógenos, perdón, voy a tomar tantito. Y los endógenos, perdón, son aquellos derivados que pueden ser celulares, macromoléculas, moléculas proinflamatorias que están dentro de nuestro mismo proceso de activación inmunológica, derivados tisulares, como por ejemplo cristales, derivados plasmáticos que entra el factor 12 o los oxiloproteínas, y derivados MEC, que son productos de degradación de los AGEs. ¿Ok? Ahora, aquí entran dentro de esto entran varios mediadores. ¿Por qué es importante que los veamos? Vamos a ver al final de la plática por qué.
Los inductores los tenemos aquí del lado izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, lipopolisacáridos bacterianos que van a tener un sensor que va a ser el disparador, ¿no? Va a decir, aquí está esto, y este TLR4 me va a hacer o a llamar o a activar, a final de cuentas, al factor de necrosis tumoral alfa, a la interleucina 6 y a prostaglandina E2. Estos mediadores de la inflamación, ¿sí? Son llamados y tienen que tener determinado control para que los endoteliocitos, leucocitos, hepatocitos, hipotalamocitos hagan su efecto para poder regular ese proceso inflamatorio, ¿ok? Y no llegue a otro proceso. Los alergenos, por ejemplo, activan la inmunoglobulina E o IgE, los mediadores son aminas vasoactivas, y bueno, aquí vemos los efectores que son los endoteliocitos, lisosomiocitos. Por eso es que tenemos a final de cuentas esas secreciones, ¿no? Por ejemplo, en alergias, que de pronto tenemos el rash, ¿sí? Están dentro de nuestro endotelio, ¿sí? Nuestras capas superficiales, y eso es donde empieza a hacer esas lesiones. Aquí vemos los cristales, ouratos monosódicos, calcio deshidratado, tiene su sensor, y los mediadores que son interleucina, por ejemplo, en este caso la interleucina 1, beta, ¿sí? Y sus efectores. Y cuando entramos a una situación de colágeno, está el factor de Hagemann, que es su sensor, y bueno, los mediadores de este proceso inflamatorio que entran dentro de ellos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene años y diríamos años y felices días, que se definió que se presenta a final de cuentas cuando hay un proceso inflamatorio? Y esto, cuando se da esa ¿qué es lo que se va a presentar como signos de alguna manera de proceso inflamatorio o después de que tenemos alguna lesión? De entrada vamos a tener calor. Ustedes se dan cuenta cuando se corta, empiezan a tener calorcito, ¿no? Va a haber rubor, se pone rojito, hay tumefacción, hay dolor al final, y si no hay esa corrección de ese proceso inflamatorio, ¿sí? Nos va a llevar a final de cuentas, o nos puede llevar a una pérdida de función por todo este proceso, ¿sí? Y al final de cuentas la tumefacción, bueno, aquí es un punto de lo que está marcado, que es la hinchazón que se forma en una parte del cuerpo y que eso te va a llevar a mayores lesiones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas disminuye la perfusión, disminuye la circulación, disminuye el aporte, y bueno, todos los procesos se siguen llevando a cabo dentro de ahí. Cuando esta inflamación ya se vuelve frecuente, se vuelve una inflamación de tipo crónica, que es un asesino silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque no nos damos cuenta, ¿sí? Normalmente no nos damos cuenta. Hablemos del caso, por ejemplo, no muy así, un problema de una displasia cervical, o que nos lleva a un cáncer cervicouterino, ¿no? No nos vamos a dar cuenta de que hay inflamación. Las mujeres no se dan cuenta, a final de cuentas, en un principio, ¿sí? Hasta después que se hace, ¿por qué? Bueno, van y se toman una citología, ¿sí? Exfoliativa, que es el proceso que se hace, y a lo mejor nos sale ahí en el resultado que hay proceso inflamatorio. Se da antiinflamatorios, que es lo que hacemos a final de cuentas, damos antiinflamatorios y reduce ese proceso. Sin embargo, vuelve a haber otra vez lesión, vuelve el agente agresor, ¿sí? Y vuelve a haber esa inflamación dentro de, volvemos a dar antiinflamatorios, pero se sigue creando un círculo vicioso. Inflamación, regulamos, vuelve a haber inflamación y empieza a haber esos cambios, a final de cuentas, a nivel celular o displasias, ¿sí? Pero en este caso, los síntomas de la inflamación crónica, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos inflamación? Tenemos dolores de cabeza frecuentes, puede haber aparición de ronchas en la piel, estreñimiento, ¿sí? Cuando hablamos de una inflamación crónica a nivel digestivo, si hay estreñimiento, ahí puede haber periodos de estreñimiento, diarrea, ¿sí? Que muchos que estamos sometidos a estrés o algunas otras sesiones o malos hábitos que se tienen, nos va a llevar a esos procesos de estreñimiento, diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, diarrea, ¿va? Pero aquí la parte lo quiero llegar a todo esto, nos sentimos cansados, o se llegan a sentir muy cansados, no sé por qué siempre estoy cansado, por qué me fatigo, tengo una fatiga crónica, ¿no? No es que sea uno flojo, muchas veces ya tienen aquí, con esto ya tenemos a que echarle la culpa, ¿sí? No es flojera, es fatiga crónica. No es cierto. Pero al final de cuentas, esta fatiga crónica se da de manera ya constante, ¿no? No podemos dormir adecuadamente, padecemos de insomnio, se marea, ¿te ha pasado que te mareas?
muy frecuentemente, bueno, es un síntoma o signo, a final de cuentas, de inflamación crónica. El sobrepeso, pues obviamente es un síntoma, y más que nada un signo, no es un síntoma, es un signo totalmente visible, porque el signo es aquel que estamos viendo, el síntoma es lo que sentimos, ¿sí? El signo, el sobrepeso, pues nos está hablando de que hay una inflamación crónica a nivel de los adipocitos y que eso nos está provocando mayor problema, ¿no? Y que además empecemos con retención de líquidos, por ejemplo, ¿no? Hinchazón en las piernas, que a final de cuentas es una retención. Esto nos va a llevar a final a debilidad en tus sistemas. Bueno, si sigue inflamándose, lleva debilidad en nuestros sistemas, hay mayor inflamación, hay problemas de microcirculación, se presenta el estrés oxidativo y obviamente hay falta de energía, que son los principales factores de enfermedad, tanto el estrés oxidativo como la falta de energía. ¿Por qué? Porque nuestras mitocondrias, que es nuestro laboratorio de nuestra célula, por así manejarlo, ¿sí? Es donde se produce principalmente esta disfunción mitocondrial, empiezan a fallar y al final ahí es donde se produce la energía y nuestro cuerpo no tiene con qué empezar a trabajar. Espero ser claro en este punto. Pero bueno, hablando de otros procesos inflamatorios que se dan o en infecciones, al final, por ejemplo, aquí tenemos cuando entra un virus, ¿sí? En un proceso de respiratorio, tenemos la entrada del virus, estos virus invaden las ramificaciones bronquiales, no hablemos de SARS, no hablemos de otro, es un virus, pero bueno, tómenlo en cuenta a él, ¿no? ¿Qué va a producir en nuestras ramificaciones bronquiales? Pues al haber ese proceso inmunológico donde empieza a haber esas citocinas que llegan y que empiezan a defender a nuestro cuerpo, va a haber la aparición de edema sencillamente, ¿sí? Es inflamación. Ese edema nos produce acumulación de moco, restos celulares en los conductos de los bronquiolos. Lo vamos a ver porque empezamos con rinorrea, hay tos porque tratamos de sacar esas secreciones que hay. Nos empezamos a fatigar, nos cansamos más fácil si hacemos alguna actividad. Y bueno, obviamente hay la aparición de fiebre porque, bueno, ya hay un problema de tipo infeccioso, ¿no? Que nuestro cuerpo está más bien reaccionando ante toda esa entrada del virus, afecta a protegerse. Y esto, a final de cuentas, nos lleva a mayores problemas, que si no lo logramos reducir, pues nos va a llevar a alteración en la hematosis, en algunos problemas a nivel sanguíneo, nos lleva a hipoxemia, disminución de aporte de oxígeno, nos empezamos a poner, que es el signo que se ve, ya se pone cianótico, se está poniendo morado, y bueno, con todo eso empieza a haber atelectasia, que es colapsos a nivel a nivel pulmonar, hay apnea, ¿sí? Empezamos cuesta trabajo respirar, se llega a falla respiratoria y a un deceso, se intuba y puede caer a final de cuentas a otros procesos, ¿no? En otros que tenemos aquí, por ejemplo, bueno, se puede agregar una infección bacteriana, hay problemas de bronquitis, aquí vemos la secreción por toda esa inflamación que hay, pero la parte importante es que se presenta liberación de citoxinas o citoquinas y células inflamatorias y que esas nos van a producir aumento de secreciones. Que eso nos lleva a fiebre, malestar general, dolor osteoarticular y bueno, ya se empiezan a presentar mayores signos y síntomas de la inflamación. Hablando de EPOC, ¿sí? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos que el fumar, el tabaquismo positivo o crónico, además aunado a genética, ¿sí? Que tenemos algunos factores ahí, algunos genes de cáncer, ¿sí? Y si no modificamos todo nuestro medio ambiente, pues obviamente se va a expresar esa genética, si no modificamos la epigenética y se hace la expresión, a final de cuentas, y bueno, termina siendo un cáncer, ¿no? En este caso, aquí lo vemos, empieza a haber obstrucción e inflamación de la vía aérea, hay bronquitis, bronquiolitis, lleva enfisema, hay inflamación y daño sistémico, mayor inflamación, termina en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obviamente en cáncer. ¿Ok? No es nada fácil hablar de esto, pero al final la inflamación crónica, ese asesino silencioso, nos lleva a un sinfín de padecimientos que los vemos englobados aquí. Alergias, problemas en los ojos, asma, diabetes, colitis, enfermedad de Crohn, infección, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama,
¿no? Cáncer de hígado, cáncer pulmonar, artritis, obesidad, psoriasis, etcétera, 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 etcétera. Todos los padecimientos, son muchísimos padecimientos que tienen que ver con este proceso inflamatorio que se va dando paulatinamente, ¿no? Aquí vemos un esquema, está bien padre, pero es muy, lo sintetizo rápido, pero es sencillamente de la obesidad. ¿Qué es lo que produce la obesidad? Nuestra bella alimentación que se tiene, la mayor parte, cuando no empezamos a cuidar, a final de cuentas, o a tener una regulación alimenticia, nuestra dieta occidental que tenemos, muy diferente a la oriental, ¿sí? Es una dieta muy alta en azúcares simples y ácidos grasos saturados. Y además de eso, tenemos muy poco consumo de fibra y de vegetales comúnmente. Entonces, esto sencillamente nos puede llevar a unas disfunciones, principalmente a nivel de músculo, en nuestro sistema musculoesquelético, muscular, y a nivel de nuestra microbiota, ¿no? A nivel digestivo. Obviamente, el músculo esquelético, este aumento de la glucosa ocasiona disfunción mitocondrial, ¿sí? Esto, hay aumento de las especies residuales de oxígeno, que son productos de estrés oxidativo. Al final de cuentas, disminuye la producción de ATP por esa disfunción mitocondrial, hay menos energía, esto nos lleva a estrés oxidativo, y bueno, a final de cuentas nos lleva a necroptosis o necrosis. Y esto nos lleva a una disregulación de nuestro sistema y se empiezan a generar ciclos viciosos, círculos viciosos dentro de esto. Pero a final de cuentas aumenta la producción de citoquinas por un aumento en la proinflamación. Esto nos va a llevar a diseminación de prooxidantes y de agentes proinflamatorios, que eso nos lleva, bueno, me pauso aquí, pero aunado al problema que tenemos a nivel digestivo, cuando no nos alimentamos adecuadamente, no producimos los metabolitos adecuados obtenidos de nuestros alimentos, que eso nos lleva a una disbiosis o mal funcionamiento de nuestra microbiota, ¿sí? Y esa disbiosis nos va a causar inflamación a final de cuentas. Hay aumento de los ROS, ¿sí? Hay aumento del factor de necrosis tumoral y de interleucina 6, hay disregulaciones dentro de todo nuestro sistema digestivo, entran problemas a nivel disminuye más bien la neuroprotección que tenemos, y eso nos conlleva, a final de cuentas, a problemas en el nervio vago, y que ahora nos vamos hacia cerebro, se atraviesa la membrana, o sea, al final de cuentas, llega a cerebro todo este proceso, y nos causa neuroinflamación. Todo este problema que existe de inflamación causa a nivel cerebral neuroinflamación y neurodegeneración, que a final de cuentas todo esto, ya para meternos en muchos puntitos, nos lleva a una resistencia a la leptina, que esto nos disminuye la saciedad. La leptina está encargada de eso, decirnos ya estás saciado, ¿no? Ya deja de comer, a final de cuentas. Entonces, si no funciona bien nuestra leptina, o sea, todo este sistema, pues sencillamente no disminuye la saciedad y seguimos comiendo y engordamos. Esto nos lleva a hipertrofia, ¿sí? Y nos lleva a una infiltración de macrófagos dentro de nuestros adipocitos, que eso nos va a llevar a inflamación crónica, que a final de cuentas nos lleva a disminución de la adiponectina, nos aumenta la leptina, ¿sí? Sigue habiendo resistencia a la leptina, no hay saciedad, aumentan las especies reactivas de oxígeno, los ROS, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, y bueno, todo esto nos lleva a final de cuentas a problemas en nuestro metabolismo, ¿sí? Disminuye la tolerancia metabólica, aumenta la presión a final de cuentas a nivel metabólico, ¿sí? Esto nos lleva a aumento de nuestra masa, grasa, nos lleva a un aumento de peso y que a final de cuentas nos lleva a obesidad. Entonces, todo esto tenemos que tratar de regularlo con una adecuada alimentación, hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios, con ejercicio, y obviamente poderlo suplementar con
metabolitos activos, a final de cuentas, que nos van a llevar a disminuir esa inflamación que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Este es otro esquema que es muy común. Decimos, bueno, ¿por qué tengo síndrome metabólico? ¿Por qué me dio? ¿No? Cuando llegan normalmente a consulta, obesidad, diabetes, ¿no? Que van de la mano. Bueno, porque a final de cuentas nuestros malos hábitos, que era lo que tocamos hace un rato, que va de la mano todo esto, ¿sí? El consumo elevado de azúcares, de carbohidratos, de grasas, a final de cuentas, nos va a llevar a alteraciones de nuestros lipopéptidos bacterianos que se incrementan. Eso nos causa en una endotoxemia metabólica, hay problemas a nivel de todo nuestro organismo, activación de reguladores de la inflamación, pero al final de cuentas se elevan, no hay un control, hay aparición de inflamación, activación de células inmunes, ¿sí? Todo esto que tenemos aquí que estamos mal alimentándonos, pues nos lleva a hiperglucemia y a una dieta rica en grasas, obviamente, ¿sí? Que esto nos causa alteraciones en la microbiota intestinal, junto con todo lo que vemos acá, ¿sí? Infiltración de macrófagos, que nos lleva, todo esto nos lleva a obesidad central, y macrófagos al final nos lleva a activación de factor de necrosis tumoral, células NF, y la disfunción de la barrera intestinal, que eso nos va a causar disbiosis a este nivel, ¿sí? O una mala absorción a través de las vellosidades que tenemos en todo nuestro sistema digestivo, y pues obviamente cambios en nuestra microbiota intestinal que nos lleva a mayor inflamación y nos lleva a obesidad, diabetes y a síndrome metabólico. Sencillamente. Aquí parte importante es, vuelvo a señalarlo, hay presencia de inflamación en todos estos procesos que no se están reparando o de alguna forma deteniendo, ¿no? En el caso de artritis reumatoide, no me meto tanto, pero al final de cuentas hay aparición de interleucinas, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, y que esto nos va a causar todo un proceso inflamatorio que nos lleva a infiltración celular, angiogénesis, formación de panos, destrucción de cartílago articular, pero a final de cuentas es inflamación dentro del cuerpo que no está siendo atacada adecuadamente. En el caso, este es de, COVID, ¿cómo se da a final de cuentas el proceso? Pero la parte primordial aquí es que en el estadio 3 de este proceso infeccioso hay aumento de ferritina, de dímero D, de la proteína C reactiva, todos estos agentes proinflamatorios, troponina, creatinina, factores de la coagulación y a final de cuentas interleucina 6. Todo esto, al final, que se da dentro del proceso inflamatorio, nos va a llevar, aquí lo vemos que COVID nos causa problemas o lesiones cardíacas. Esta es una hipótesis, de datos que encontré, pero a final de cuentas nos va a causar esa infección por COVID, daños directos mediados por la enzima convertida en angiotensina, que son mediadores a final de cuentas, ¿sí? Lesión miocárdica inducida por hipoxia, obviamente hay problemas en nuestra microcirculación, que lo comentamos, va a haber hipoxia a nivel cardíaco, y esto nos va a ocasionar mayor estrés oxidativo, hay acidosis intracelular, problemas a final de cuentas dentro de esa regulación del pH, daño mitocondrial, y eso nos lleva a lesión cardíaca aguda, junto con todo lo demás que vemos aquí, que es daño microvascular cardíaco, ¿sí? Que al final de cuentas va a causar un vasoespasmo, ¿sí? Hay disminución en la circulación, si lo vemos de esa manera, la perfusión, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que esto es lo que nos lleva más todavía al COVID, ¿sí? en una de las etapas más avanzadas, que nos lleva a la tormenta de citoquinas, alteración de respuestas inmunitarias, inflamación incontrolada, y que eso nos lleva a la lesión cardíaca aguda y pues termina en un decesos. El punto aquí es que el 90% de los ROS, especies residuales de oxígeno, se producen precisamente en la mitocondria. Y si hay una disfunción o hay daño mitocondrial, esas mitocondrias no tienen la fuerza o, al final de cuentas, esa función para seguir reparando todo el daño que se está causando dentro de nuestro cuerpo. Las mitocondrias se dañan, se producen más ROS, hay mayor daño mitocondrial, obviamente tenemos mitocondrias dañadas,
más ROS, más daño, mitocondrias dañadas, más inflamación, y obviamente llegamos a procesos, a decesos a final de cuentas, ¿no? Ahora, ¿qué diferencias hay? ¿Es un solo tipo de inflamación? No, tenemos a ver que es inflamación aguda, crónica e inflamación de bajo grado, dependiendo del patógeno que se tenga o que esa haya sido la causa que inició la inflamación. Vamos a tener toda la cascada o cómo va a ser esa sintomatología que se nos va a presentar. Que ya lo hemos mencionado más en alguna diapositiva anterior, ¿sí? Pero aquí vámonos con los principales mediadores como tal que tenemos, que son citoquinas, quimioquinas, ¿sí? Vamos otra vez en inflamación crónica, pues vemos eicosanoides, quimioquinas, citoquinas, factores de crecimiento, ROS, enzimas hidrolíticas, ¿sí? Vemos en inflamación de bajo grado también vemos citoquinas, adipoquinas, ¿sí? Si el tejido adiposo está involucrado, ROS nuevamente y enzimas hidrolíticas. Todo esto, a final de cuentas, como vemos en cualquier tipo de inflamación, van a estar presentes, ¿qué? Las citoquinas, ¿sí? Que es el principal mediador de la inflamación, que es lo que se ha visto actualmente. Y bueno, la resolución va a depender de qué tipo de inflamación tengamos o cómo responde, a final de cuentas, nuestro organismo, ¿no? O nuestro sistema inmunológico. Inflamación aguda, la duración, el comienzo es inmediato y obviamente la duración son pocos días. Resultado, pues va a ser una resolución, formación de cicatriz o puede pasar a una inflamación crónica, ¿sí? Que ese sería el siguiente paso de la inflamación aguda. Si no hay esa resolución o formación de cicatriz, que hasta ahí diríamos, bueno, me corté, se formó mi cicatriz y listo, ¿sí? Que es el esquema más común que vemos, pasa a inflamación crónica. El tiempo o la duración de la inflamación crónica, aquí sí no lo tenemos limitado, es sin límite, puede darse por mucho tiempo, ¿sí? Por eso hay personas que tienen problemas de artritis de años de evolución, hablando de uno de ellos. ¿Por qué? Porque hay una destrucción persistente de tejidos, que ese es el otro resultado de la inflamación crónica, empieza a haber esa destrucción persistente, se forman círculos viciosos, inflamación, destrucción, ¿sí? Y bueno, todo lo que estábamos comentando nos lleva a fibrosis y puede llegar a necrosis, a final de cuentas. Y la inflamación de bajo grado, aquí el comienzo es retardado, también no tiene límite el tiempo, pero bueno, esta inflamación nos va a provocar daño vascular, resistencia a la insulina, acumulación intracelular de lípidos, ¿sí? Y nos da algunos procesos patológicos. Algo que hay que puntualizar que la mayoría de las enfermedades degenerativas se van a originar con el síndrome metabólico y todo síndrome metabólico inició a final de cuentas por un daño en la mitocondria. Este daño en la mitocondria fue causado, como comentábamos, por una crisis o va a ocasionar una crisis energética que va a causar daño a las células de nuestros principales órganos, como son cerebro, corazón, hígado y riñones. Este daño mitocondrial, ¿sí? Puede llevarnos a la aparición de síndrome metabólico, ya con datos visibles como puede ser glucosa elevada, bajo colesterol LDL, la aparición de hipertensión, grasa visceral, que eso lo podemos ver mediante la bioimpedancia, ¿sí? Con esas mediciones que se hacen actualmente y que estamos llevando a cabo ya no solamente los nutriólogos, sino muchos médicos y personas que les está interesando o que están preocupando más por su salud. Este síndrome metabólico, a final de cuentas, la aparición de glucosa elevada, todo lo que he estado comentando, pues nos va a llevar, a final de cuentas, a la aparición de enfermedades crónico-degenerativas y que sabemos son las principales causas de muerte, como puede ser diabetes, Parkinson, Alzheimer, cáncer, ¿vale? Pero a final de cuentas todo esto tiene que ver también, o conforme vamos envejeciendo, pues también nuestros sistemas se ven alterados y pues obviamente también hay desórdenes a nivel de nuestro sistema entérico y que esto nos va a llevar a infecciones, desórdenes gastrointestinales, resistencia a la insulina, estrés oxidativo y debilidad de los sistemas. Todo esto que vemos aquí, este envejecimiento que vamos llevando o que envejecemos prematuramente por los malos hábitos que tenemos, por hablando de mala alimentación, falta de ejercicio, estrés, exposición a contaminantes externos o cuestiones que nosotros mismos provocamos, ¿sí?
como vemos aquí, nos lleva a disbiosis o alteración de nuestra microbiota a nivel intestinal, se pierde esa barrera, hay degeneración del sistema entérico que se sabe que se maneja como nuestro segundo cerebro, ¿sí? Y decíamos sencillamente tener un problema digestivo y sencillamente se te van las ganas de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y no piensas, empiezas a perder ese primer cerebro porque el segundo cerebro está alterado. Hay una disminución de la diversidad de nuestra microbiota y obviamente empieza a aparecer la mala microbiota, ¿sí? Que esto nos causa desórdenes gastrointestinales mayores. En esta permeabilidad, aumento la permeabilidad de nuestro sistema digestivo, hay una desregulación del sistema inmunológico y vemos la aparición o el aumento de interleucinas, ¿sí? Del factor de necrosis tumoral alfa y de proteína C reactiva. Que esto, como ya vimos anteriormente, nos lleva a inflamación crónica, ¿sí? Esta disbiosis que tenemos también a través de la pérdida de nuestra barrera intestinal o mal funcionamiento, obviamente nos va a llevar o nos puede llevar a aumento a la resistencia a la insulina, desarrollo de diabetes, que es producido también por inflamación crónica. Y esta inflamación crónica, como lo hemos venido comentando, nos lleva a enfermedades crónico-degenerativas, pérdida de la función mitocondrial, ¿sí? Aumentan radicales libres también, que eso nos va a llevar a inflamación crónica directamente. Y bueno, dentro de esa pérdida de función mitocondrial, pues hay disminución de superóxido dismutasa, disminución de glutatión peroxidasa y de algunas otras enzimas, o en este caso disminución de ATP, porque no hay esa generación en nivel mitocondrial de ella, ¿sí? El principal factor del envejecimiento, siendo reiterativo tal vez, sí, va a decir otra vez con lo mismo, sí, es el principal factor de las enfermedades crónico-degenerativas y factor de envejecimiento es la inflamación crónica, que puede ser ocasionado, o que se ha visto que es ocasionado por alteraciones en nuestra microbiota. Tenemos que tener una adecuada microbiota dentro de nosotros, porque se sabe que a final de cuentas somos un gran microbio andando, una bola de microbios a final de cuentas, si lo vemos así, ¿no? En términos más leves. Esta alteración de la microbiota nos va a llevar a daños en la red mitocondrial, problemas del balance redox, alteraciones a final de cuentas en nuestra circulación que nos lleva a mayor disfunción mitocondrial, que nos lleva a alteración de la microbiota, mayor inflamación y bueno, todo eso nos lleva a procesos que pueden llegar a la muerte. Obesidad, volviendo al punto, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestra población, ¿sí? Que no solamente es verlo como obesidad, me gustó, es una plática que apenas vi, donde te maneja que no solamente es el problema que veas a la persona gorda, ¿sí? Pero al final de cuentas ahora ya se quitó, déjenme decirles que ya no se maneja en las nuevas reglamentaciones, ya no está manejando, tienes peso normal, sobrepeso tipo 1, 2, así, o todo, y ya después obesidad. No, ahora ¿tienes tu peso normal o estás obeso? Sencillamente ya no es de que, pues mira, estás en sobrepeso, ahí la llevas, ¿no? Entonces ya ahora ya no, sencillamente no estás en tu peso normal, tienes obesidad, ¿sí? Y todo esto nos lleva a muchos problemas, la obesidad, osteoartritis, problemas de cáncer, enfermedades cardiovasculares, que todo esto ya lo sabemos, nos lo han dicho, pero no lo entendemos. Y nos cuesta trabajo cuidarnos, desafortunadamente, ¿no? Pero parte principal es el estigma, que al final de cuentas, ay, mira, está gordito, ¿no? Ya subió de peso. Se ve que no se está cuidando y lo externamos, o lo vemos. Regresando un poco a esta, los voy a brincar esto, que la jalé completa prácticamente, estas diapositivas que tenía, pero al final de cuentas es para ver rápidamente que lo del sistema inmunológico estábamos viendo que tiene que ver con coronavirus, ¿sí? Y vean una prox o una escala de cómo se ven los macrófagos, las células natural killer, que son nanómetros, ¿sí? La inmunoglobulina, el puntito, los linfocitos T y las células dendríticas, ¿no? Y esto que vemos aquí, el circular, todo este circulito que vemos aquí, es el diámetro de un pelo humano, que son 50 micrómetros, para que vean la pequeña o la proporción que existe con ello, ¿no? Como habíamos comentado, las líneas de respuesta que tenemos son los macrófagos, los lisosomas, y bueno, dependiendo de toda esta lisis que se haga, pues se llevan a cabo, se empiezan a llevar todos los procesos dentro de inmunidad dentro de nuestro cuerpo.
Los macrófagos, si la infección no es grave, los macrófagos bastarán para eliminarla. Cuando los macrófagos actúan pero no consiguen vencer al agresor, empiezan a dar la voz de alarma para que vengan refuerzos. Ojo, empiezan aquí los refuerzos cuando no funcionó nuestra primera línea de defensa. De ahí lo hacen produciendo citoquinas, que son las proteínas que controlan la inflamación. Aparecen los primeros síntomas. Estas citoquinas, en concreto la interleucina 6 o IL-6, no solo genera inflamación local, sino estas moléculas viajan por la sangre hasta otros órganos, como son cerebro, hígado y médula ósea. A nivel de cerebro, el hipotálamo se activa y a final de cuentas empieza a regular la temperatura, lo que va a producir fiebre. Y eso es que alerta a todo nuestro sistema de que algo está pasando. El hígado activa la producción de proteína C reactiva y eleva los niveles de ferritina, y esta ferritina se almacena, en ella se va a almacenar el hierro de nuestro cuerpo. Esta proteína C reactiva se encarga de encontrar células infectadas e iniciar el proceso de destruirlas, o bien que ellas mismas se suiciden, que es la apoptosis, ¿sí? La médula, y en médula ósea hay aparición de macrófagos, empieza a producir macrófagos, se producen recuerden que los macrófagos son los que hacen la producción de citoquinas. Entonces, estos macrófagos empiezan a producir más citoquinas y se empiezan a generar aquí los círculos viciosos de inflamación. Produce los círculos viciosos que pueden llevar a un colapso de nuestro sistema, ¿ok? Hay sobrecarga, a final de cuentas, de proteínas inflamatorias que acaban colapsando nuestro sistema inmune. Otro actor que tenemos en la primera línea de respuesta de nuestro cuerpo son las células natural killer o asesinas naturales, que ellas lo que hacen es localizar y destruir las células que están infectadas. Están en todo nuestro cuerpo y esto está esquematizado cómo funcionan. ¿Sí? Estas células reconocen las células que están fallando y la destruyen. Pero si fallan, obviamente empiezan a entrar otros sistemas. Los ganglios, aquí tenemos lo que es nuestro sistema linfático, todo nuestro sistema, que es donde se van a producir los linfocitos T y los linfocitos B, que es donde empieza la otra línea de respuesta. Estas células dendríticas que tenemos presentan el virus a los linfocitos T colaboradores que ayudan a las células a ejercer su acción, y los linfocitos B se encuentran directamente con el virus o el antígeno. Estos linfocitos B, a final de cuentas, va a haber liberación de citoquinas que activan a estos linfocitos por medio de la célula dendrítica y van a poner en marcha todo esto a los linfocitos T citotóxicos que se encargan de destruir a las células infectadas. ¿Ok? ¿Recuerdan esta parte? Bueno. Los linfocitos B, al final, lo que hacen es, tienen la llavecita, tienen un anticuerpo, al final generan el anticuerpo, que es la llave para detectar a la célula o a que está dañada o al virus en este caso, ¿no? Si encaja, hacen su acción. Y esto se lleva al lanzamiento de todos los anticuerpos a todas las partículas virales que encuentre. Una vez detectado, una vez que encontró la llavecita, dice, ok, ya tengo el anticuerpo, ya tengo la llave para todo, vamos a atacarlo. Ya sabe qué hacer nuestro sistema inmunológico. Entonces, le habla a las inmunoglobulinas G y M, y aparece la inmunoglobulina M de los 9 a los 12 días, y es la aparición de los primeros síntomas. Y estos, a final de cuentas, tienen sus brazos que se unen a las proteínas de los virus y que convocan a otros organismos como los macrófagos para destruirlo. Ojo, convocan a otros organismos para destruirlos, empieza a haber ese acúmulo. Y la inmunoglobulina G aparece de los 14 a los 21 días normalmente, y bueno, estas solamente tiene dos brazos, se unen al virus, lo bloquean y hacen que convocan a otros organismos para que lo destruyan. ¿Ok? Si todo esto funciona, además de estos anticuerpos que ayudan los anticuerpos, ayudan a las células natural killer a unirse a la célula infectada y destruirla. Si todo va bien, ojo, si todo va bien, pues la persona se va a recuperar. Si logramos controlar este proceso, si ayudamos a que nuestro cuerpo disminuya la inflamación y que ya no haya más macrófagos, que no haya más chismosos, que no haya más macrófagos y todo eso, hablando de ese punto, pues nuestro cuerpo se va a recuperar. Pero si no logramos controlar todo esto, la tormenta se produce algo que es como sabemos como tormenta de citoquinas, que va a sobrecargar al organismo con proteínas inflamatorias que acaban colapsando el sistema inmune y que puede producir la muerte del paciente.
¿sí? Este es a grandes rasgos cuáles son los principales factores fisiológicos del COVID, pero se sabe que hay una enzima viral, la tormenta de citoquinas que produce el efecto inflamatorio y atracción de células natural killer o asesinas naturales, que son la protección inmunológica, ¿no? Es todo el esquema que vemos, cómo se lleva desde que llega el virus, produce esa inflamación, ¿sí? Toda la respuesta inmunológica y entra la tormenta de citoquinas, se liberan las sustancias proinflamatorias, que son las interleucinas, que es el factor de necrosis tumoral, PCR y todo, provocando la destrucción de los alvéolos pulmonares. En alguna plática nos decían, hagan cuenta que nuestro sistema inmunológico está funcionando, pero tomemos como si fueran nuestros pulmones con copas de cristal y entró un mosquito y nuestro sistema inmunológico es una metralleta, ¿no? Y empieza a disparar a final de cuentas. ¿Qué es lo que hace? Empieza a disparar para matar al mosquito que se está reproduciendo y empieza a darles. Y sí le dan, pero al hacer esto, pues obviamente le da a esas copas, llamémoslo de esa forma, y va destruyendo también, va causando daño a final de cuentas, ¿no? Y causa inflamación y por eso viene el colapso. Pero es parte del proceso, pero hay que poderlo regular. Las células natural killer, que como estábamos comentando, durante un proceso infeccioso, en una infección por virus, se activan esta línea de defensa y estas, como comentábamos, son las que se encargan de detectar las células infectadas y ver los procesos de citotoxicidad activados, atacando directamente las células infectadas por el virus. Aquí les voy a comentar algo, para que conozcan, tenemos un complejo, Orisod, la persona que te invitó probablemente te haya comentado ya un poco sobre ello. Tenemos un complejo que se llama Orisod, que ha sido desarrollado en Japón y que es un grupo de enzimas biológicamente activas obtenidas a través de bioreactores en frío que tienen diferentes propiedades para ayudar en el combate a diferentes tipos de virus, más que nada disminuir la inflamación, que ese es el pequeño punto principal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué actividades tiene? Bueno, inhibe la proteasa 3CL-Pro, que comentábamos es una de lo que aparece, está hablando específicamente de SARS, ¿sí? Disminuye la tormenta de citoquinas y nos ayuda a estimular las líneas de defensa de nuestro cuerpo, principalmente aumenta las natural killer. Aquí vemos algunos procesos inflamatorios. Es una paciente que fue un caso de éxito de Iraíz, de Morizaba, pero bueno, tiene rato que ya no la veo, pero como podemos ver hubo una disminución en los procesos inflamatorios que tenían y que no estaban permitiendo que hubiera una adecuada cicatrización, a final de cuentas, ¿no? O esa respuesta adecuada a lo que ella estaba pasando. Entonces le dieron tratamientos y ella empezó a responder adecuadamente, como pueden ver aquí, vean el cambio que se dio en ella y si se dan cuenta, de hecho empezó a disminuir esa inflamación que tenía a nivel generalizado, llamémoslo obesidad, ¿sí? Y hasta las facies se ve muy, muy diferente. Personas que, pues obviamente tenían problemas de inflamación crónica, vemos problemas de microcirculación, ¿sí? O en este caso es un pie diabético, que digo ya un dedo diabético que tenía problemas de microcirculación, como pueden ver acá, y hay esos procesos inflamatorios que si no logramos atacarlo, pues termina en una amputación. Pero como pueden ver aquí, logramos ayudar a este paciente, a esta persona, a mejorar su calidad de vida y no perder sencillamente un dedo, que es primordial para uno, ¿no? Muy principal. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? De un pie diabético para ser próximo a ser amputado y que sencillamente prácticamente 6 meses, que es la última que vemos aquí, desde el 20 de enero al 25 de julio, cómo fue mejorando. Pacientes con problemas de microcirculación o de circulación, como úlceras varicosas, una disminución en la inflamación, todo el proceso que está llevando a cabo y obviamente lo llevamos a esa consolidación o mejoría. En psoriasis, que lo comentábamos, es inflamación crónica que tiene que ver con estrés y que tiene que ver con muchas cuestiones de tipo inmunológico también, que van de la mano con alimentación. También vemos una gran mejoría. Personas con, vamos aquí, inflamación, ¿sí? Y vean los cambios que tenemos. Problemas de acné, que es padecimiento también de tipo hormonal y que tiene que ver también con inflamación, ¿sí?
Y bueno, primero de presentarles, después de todo esto, afortunadamente, les puedo comentar que tenemos actualmente tratamientos nutracéuticos, algunos de productos que nos ayudan a mejorar todos estos procesos inflamatorios. Sankey Mayor es un laboratorio global que ha estudiado los centenarios en la isla de Okinawa, Japón, por más de 40 años. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde se dieron cuenta que vivían personas que rebasan más de 100 años, los 100 años de edad, muy longevas, pero a final de cuentas no solamente que sean de más de 100 años, sino que además no producen, no tienen, la mayor parte de ellos no tienen padecimientos de tipo crónico degenerativos, tienen una energía vital enorme y mantienen una actividad física asombrosa. ¿Sí? Y este conocimiento en estas investigaciones en cuanto a nutrigenómica y pruebas in vitro brindaron productos nutracéuticos para mejorar la calidad de vida y aumentar la nutrición en las personas. El enfoque de ellos está hacia la mitocondria, a la microbiota y hacia la inflamación crónica. Y bueno, una parte que nos dice nuestro director científico de Sankey Mayor es que lo más importante para nosotros es la credibilidad. Se trata de demostrar que nuestros ingredientes activos son los únicos capaces de actuar en el interior de las células y de las mitocondrias de nuestro organismo. ¿De qué estamos hablando actualmente nosotros? De nanotecnología, que son a grandes problemas, pequeñas soluciones. Esta nanotecnología, como contamos, tiene que ver con tecnología, o sea, procesar a escala nanométrica todo lo que tenemos. Y este ADS que ustedes ven aquí en la pantalla es una nanoesfera que lo que hace es proteger los metabolitos de estos nutracéuticos para que puedan llegar hasta donde tienen que llegar. Estamos hablando a nivel mitocondrial y ahí ejerzan su acción totalmente. Algo que tenemos con estos nutracéuticos que tienen certificaciones, están en el PLM, están en el Vademecum, en el PR, y bueno, además existen manuales de investigación completos con ensayos clínicos de cada uno de los compuestos bioactivos que se tienen de estos nutracéuticos. Lo que les comentaba, estamos hablando de hechos contra opiniones, aquí estamos hablando de manuales. Si alguien te presenta un nutracéutico de este tipo que tiene manuales de investigación, si tú eres médico, enfermera, perteneces al área de la salud, nutriólogo, y te presento algo que está sustentado, yo creo que sería ilógico que no creyeras en que están funcionando. Además de que te presentamos muchos casos clínicos ya que tenemos médicos y que además muchas personas que están recomendando bienestar junto con nosotros, tienen muchísimos casos también de bienestar o casos, testimonios que pueden serte de utilidad para que tú veas cómo están funcionando todo esto, cómo disminuye la inflamación. Te presento uno de ellos, es Velash, el principio activo Sorisodenzyme 5. Esta es una maravilla realmente. Bueno, ¿qué hace? Protege tu sistema, ayuda a proteger tu sistema inmunológico. Te incrementa la energía natural indispensable para nuestras células. Te ayuda a reducir la inflamación crónica, disminuye los efectos del envejecimiento prematuro, te mejora la microcirculación sanguínea y te modula la expresión genética, que es parte muy importante de ello. Los otros tres nutracéuticos que te quiero presentar es Auxiliary Reset, y todo esto es ciencia para tu bienestar. Auxiliary Reset, que es Coronuit, a base de polifenoles, antocianinas, del té verde, frijol negro, principalmente en este caso, ayuda a proteger a tu estómago y el cuerpo porque absorbe menos carbohidratos y azúcares de los alimentos y combate la oxidación producida en el estómago. INER 7, que son minerales esenciales, principalmente magnesio, te va a ayudar a reajustar tu metabolismo hormonal, tu pH, ¿sí? Esa acidez que tenemos dentro de nuestro cuerpo, el sistema digestivo, y te protege, ayuda a proteger también del estrés como tal oxidativo. Y Bovia, que es el principio activo de Hasaki, que es un alimento inteligente, riquísimo, es proveniente del cacao, 596 metabolitos activos, que bueno, es una maravilla realmente todo esto. Te ayuda a equilibrar la microbiota para reforzar el sistema inmune y generar energía a las mitocondrias. En estudios que se hicieron, aquí no voy un poquito más rápido, creo que ya andamos cortos de tiempo, ya casi vamos para la hora. En un estudio que se hizo con atletas, es un ensayo clínico que se llevó a cabo ya por el laboratorio, se vio
que reducía un 58% la interleucina 6 y en este caso la aparición de citoquinas. Y los efectos de la suplementación de de Orizo con estos atletas que estuvieron sometidos a ejercicio extremo para liberar estas citoquinas, redujo un 54% el factor de necrosis tumoral. Recuerdan que el proceso de inflamación está mediado por ellos, ¿verdad? En la inflamación, ¿qué pasa? Aumenta. Aquí lo que estamos haciendo con ellos es ayudar a regular o a disminuir la interleucina 6 y obviamente el factor de necrosis tumoral alfa. Con esto disminuimos la tormenta de citoquinas o de citocinas. Tiene un efecto antiinflamatorio como tal, y bueno, te comentaba yo, está el manual de investigación de Orizo-Enzyme o de Velash, para que tú lo puedas ver. Si eres personal de salud, te interesa conocer un poco más sobre ello, solicítalo a la persona que te invitó para que pueda hacer todo el procedimiento para que lleguen a tus manos. Cronoid, que ya te lo había presentado, tiene su efecto antiinflamatorio, ya que reduce, al final, en este caso, causa una disminución de la proteína C reactiva en un 46% aproximadamente, y una reducción del factor de necrosis tumoral después de un mes de alrededor del 29%. Entonces, tiene un efecto antiinflamatorio directamente en los procesos de inflamación. Bovia, por todo lo que contiene, ¿sí? Que genera una disminución en los marcadores o en los biomarcadores proinflamatorios. Entre ellos disminuye la proteína C reactiva o PCR un 46.5%, te ayuda a disminuirla, la interleucina 6 un 32% y el factor de necrosis tumoral alfa un 47%. Entonces, como ves, con todos ellos estamos logrando una disminución de todos los factores que producen inflamación. En conjunto, pues te aumentan la eficacia al tomarlos todos, ya que van a ayudar a prevenir y tratar, a disminuir el proceso inflamatorio y obviamente también a disminuir el síndrome metabólico. Aquí vemos un pequeño resumen de todos ellos, pero obviamente vemos que Velash te incrementa los antioxidantes enzimáticos. Ojo, hace que tu cuerpo empiece a producir los principales antioxidantes, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. Sí, que estos normalmente después de los 20 años empiezan a disminuir. Y aquí estamos hablando de antioxidantes primarios que están en la punta de todos los antioxidantes. El efecto antiinflamatorio estimula la biogénesis mitocondrial, te hidrata y te mejora la microcirculación. Dentro del proceso, a final de cuentas, hay hidratación. Te disminuye, te había yo comentado, la interleucina 6, la PCR, el factor de necrosis tumoral y NF-κB. Te mejora la mitofagia y en este caso hay aumento de estimulación de la proteína NRF2, que ese es un tema muy complejo y que se ha dado en una sesión completa para hablar precisamente de la activación de NRF2 por Orizo-Enzyme. Te invito a que cuando haya alguna sesión de ella te conectes. Han estado maravillosas estas presentaciones. Y bueno, INER7 te comentaba yo, balance hormonal, antiestrés y relajación, salud digestiva ósea, detoxificación, regulación del pH. Cronoid te aumenta la salud intestinal, reducción de la inflamación y de la oxidación gástrica, tiene un efecto antiglicación, te disminuye la resistencia a la insulina, ayuda a tener un menor riesgo cardiovascular, y te incrementa la termogénesis. ¿Qué es esto? La quema de grasa, y al final de cuentas, más que nada, la grasa visceral principalmente, ¿no? Que es la que más nos preocupa. Y Hasaki, bueno, ya te había comentado, parte de ello nos ayuda a regular el peso, proporciona proteínas, 12 gramos de proteínas por dosis, te aumenta la captación de proteínas un 20% y te ayuda a mejorar la digestión al final. Y bueno, con esta diapositiva prácticamente estamos concluyendo. Te invito a que contactes a la persona que te invitó a esta presentación, que le preguntes directamente si tienes alguna duda sobre esto y que podamos apoyarlo, lo podemos hacer con gusto, pero pregúntale directamente a la persona que te invitó cómo puedes obtener esta información, cómo puedes obtener estos extraordinarios nutracéuticos y con ello lograr una disminución en la inflamación de tu cuerpo. Vamos a ayudarnos a desinflamar y con ello mejorar tu calidad de vida. Con esto termino. Muchísimas gracias.
Mi estimado Mau, estamos terminando. Perfecto, doctor Berra, estuvo excelente. Doctor Casabal, si te encuentras en la sala, ¿puedes darnos unas palabras, por favor, para despedir? Doctor Casabal. ¿No? Bueno. Perfecto, doctor Berra. Queremos agradecerte por compartir toda esta información valiosa y esperemos invitarte más seguido porque, pues, imagínate, estás rompiendo récords. 79 participantes, 80. Perfecto. Muy buenas noches. Rubén Darío, adelante. Pues es una exposición fantástica, muy buena. Nos está enseñando los mecanismos de inflamación que nos afectan y cómo nuestros productos pueden eliminar esa inflamación. Excelente. Ojalá y tengamos cada día más enseñanzas de estas para que podamos salir adelante en la recomendación de los productos. Es todo. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes Sí, y gracias a todos los que están en este momento todavía conectados. No es fácil hablar de todo esto y más que nada no es fácil tratar de darlo de una forma más digerida. Sin embargo, lo que quería dejar muy marcado y antes de terminar es de que lo que nos afecta actualmente o lo que nos lleva a mayores procesos o problemas en nuestro cuerpo es la inflamación que nosotros mismos estamos ocasionando por todos los malos hábitos que estamos teniendo, la falta, a final de cuentas, de ejercicio y, bueno, todo lo que tenemos de industrialización. Entonces, los invito a que nos empecemos a cuidar. Digo, si decimos, no es que no te vaya a dar, sino que si te llega a dar algo, por lo menos estés prevenido y protegido para que tu cuerpo responda de una mejor manera, que esa es la parte principal, para que pueda desinflamarse más fácil, si lo vemos en términos más rápidos, no es más fácil, así es. Mi estimado Alfonso Casabal, doctor, un abrazote, gracias.